hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traer muchos problemas. En Calzado Rómulo no solo somos estrategas en moda, buscamos salud, su comodidad. Sus pies se lo agradecerán. Así que vive con estilo, con salud, con Calzado Rómulo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón, panelista frecuente de nuestro programa y quien está esta hora conversando con ustedes y conmigo sobre temas de ciudad, de región y de país. Buenos días, doctor Tascón. Pues muy buenos días, José Alberto, para usted y para toda nuestra amable audiencia que permanentemente a esta hora de la mañana nos espera en el informativo Nuestra Gente. Muy bien. Hoy quiero pedirle al doctor Norberto Tascón que toquemos algunos temas relacionados con la ciudad, con la actualidad y con la política. El primero de ellos tiene que ver con el pico y placa. Todos en Cali estamos expectantes que a partir del 1 de junio está anunciada la medida de comenzar a las 6 de la mañana el pico y placa. Pero el alcalde Guerrero ayer ya insinuó que están estudiando la posibilidad de desmontar esta ampliación del horario de pico y placa desde las 6 de la mañana, entre otras razones porque comienza la temporada de vacaciones de los colegios y de las universidades y de hecho, por simple periodo escolar, pues el tráfico va a disminuir, puesto que los estudiantes ya no van a estar yendo en estos próximos 2 meses a las universidades y a los colegios. Por lo tanto, pareciera que la medida se va a detener temporalmente, pero se abre el debate si en Cali se requiere un pico y placa más extenso, de más horas, de todo el día, o si con el pico y placa que tenemos basta y con lo que llaman ahora el plan Lleva, el plan Comparte tu Carro, que están promoviendo desde las universidades y desde las empresas para que se desestimule el uso individual del carro particular. Doctor Tascón, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema? Pues se repite la vieja historia de que vendiendo el sofá se acaba la infidelidad. Yo particularmente creo, José Alberto, y venía escuchando algunos conceptos de algunas personas por otros medios de comunicación hablado, donde le preguntaban a la gente sobre este mismo tema y se expresan que no están compartiendo la medida de extender el pico y placa a las 6 de la mañana, etcétera, porque perjudica a algunos sectores. Pero vea usted que es que tratamos de tomar en la ciudad unas medidas que lesionan los intereses de unos sin importar qué les pase a los otros. Y no se va a la fuente del problema, sino que tratamos con mejorales de curar los cánceres. El problema de la movilidad en Cali, especialmente en el sur, que es donde es latente esta situación, pues como consecuencia de que allí están las universidades, allá están los mayores centros comerciales, allí está la entrada y salida a la ciudad dormitorio de Jamundí, porque hay que mirarla desde esa óptica. Allí está la entrada y salida a lo que hoy es una de las zonas habitacionales de la ciudad de Cali, como es La Buitrera y como es Pance. Entonces, esto ha hecho posible que mucha gente que vive en esos sectores y que es de una condición económica muy buena, pues tengan en su gran mayoría vehículos. Entonces considero que la propuesta que en algún momento trató de hacer el señor Haddad, inclusive el mismo alcalde la picoteó, es de concertar con las universidades, por ejemplo, las posibilidades, ya que estas universidades tienen unos horarios de todo el día. Entonces los estudiantes, por ejemplo, de las universidades Javeriana, el ICESI, el San Buenaventura, los colegios que están en esos sectores, pues efectivamente estudian desde las 7 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde.
momentos en que se produce precisamente la congestión vial hacia esos sectores, porque los padres de familia están llevando a sus hijos, porque hemos tomado la manía de creer que al muchacho se le premia y entonces le entregamos un carro. Y todo esto pues es el caldo de cultivo precisamente para congestionar las vías, porque desproporcionalmente a como han crecido la adquisición de vehículos, no han crecido las vías y la infraestructura vial del municipio en ese sector del sur específicamente, y si se va al norte pasa la misma circunstancia. Por consiguiente, a mí me parece que el municipio debería atender las verdaderas causas que ocasionan precisamente la congestión vial, como por ejemplo esa. Y fíjese usted, si a esos estudiantes que arrancan prácticamente desde la última estación del mío, que es Universidades, pues hubiese un buen mecanismo de transporte, es decir, hubiesen rutas suficientes, frecuencias suficientes, yo le aseguro que la gente o los estudiantes no se irían en carro, porque es que la congestión es terrible, y se lo digo porque he tomado la experiencia y de pronto yo terminé acostumbrándome a salir en el mío, porque a mí no me produce las dificultades que le produce, por ejemplo, a la gente del distrito de Agua Blanca, para que no me van a malinterpretar. Pero como el neurálgico sector es ese de allí, el sistema no ha colocado una verdadera frecuencia de buses hacia el sector de Universidades y al sector habitacional de Pance y de esta parte de la salida hacia la Puerto Tejada, pues entonces vamos a tener siempre una congestión hasta que allí no se hagan unas verdaderas infraestructuras viales que no solamente sean puentes, sino abrir nuevas vías para salir hacia esos sectores donde la gente frecuentemente entra y sale en razón a que son, como le estoy diciendo, ciudades dormitorios o zonas dormitorios de la ciudad de Cali. Eso implicaría, perdón José Alberto, que las medidas de pronto no estén relacionadas, fíjese usted, con el pico y placa, sino de hacer un encuentro con todas las personas que intervienen en ese sector, en la economía formal e informal, y llegar a puntos de acuerdo como, por ejemplo, retrasar los horarios de entrada a las clases, igualmente ponderarlas con el tema de las frecuencias del sistema de transporte masivo, y le aseguro que eso solucionaría en gran parte el flujo vehicular de ese sector. Vea hoy, y se lo digo por mi experiencia, para llegar aquí, yo regularmente me gasto entre cerca de la Universidad del Valle y este sector más o menos entre media hora y 40 minutos. En un día normal, cuando hay congestión y todas estas cosas, pues le quiero contar, hoy salí a las 6:30 y estaba aquí faltando 20 minutos para las 7 de la mañana. Entonces uno dice, el trayecto es muy fácil porque la afluencia es mucho más rápida. Entonces, cuando uno vive estas cosas, dice, por Dios, ¿será que el secretario de Tránsito, será que el señor alcalde no se han tomado la molestia de pronto montarse incógnitamente en un vehículo y hacer este recorrido sin escoltas y sin nada de esas cosas que les abren paso, sin policías de tránsito que les abren paso, para vivir su realidad? Eso es lo que yo vengo pidiendo hace rato, que le hagamos una campaña y les compremos ¿cómo se llaman? Unas barbas postizas, unos bigotes postizos, unas pelucas, unos disfraces, un disfraz para sobre todo Alberto Adá, y que se monte en un mío, que se monte en una buseta, que se monte en un pirata inclusive. Claro. Y a ver qué encuentra, porque es que si andar escoltado no le permite conocer realmente qué pasa. Esa no es la realidad, José Alberto. Usted cuando toma el mío desde su casa para ir a alguna de sus diligencias profesionales, ¿lo toma en qué ruta? Lo tomo en Universidades. De mi casa a Universidades hay 4 o 5 cuadras. Yo en la mayoría lo toma de y se viene directo, tiene que ir a algún transbordo. Claro, no, yo tomo allá, por ejemplo, y yo he dicho que el sistema de transporte masivo, José Alberto, en las troncales es buenísimo. Eso no lo podemos negar. El que niegue que el sistema es malo en las troncales está mintiendo. ¿Por qué? Yo tomo un masivo, un articulado, por decirlo, en Universidades y me deja en Versalles, en una línea directa, porque hay un transporte directo, inclusive ahorrando estaciones, porque no para en todas las estaciones, es un expreso. Pero también puedo tomar allá mismo uno de los sistemas que para en diferentes sitios. Y si quiero ahorrarme 4 cuadras de camino, me paro a 1 cuadra de mi casa, porque por ahí por la 16 pasan 2 rutas y me dejan precisamente en San Bosco, y en San Bosco puedo hacer transbordos. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, y yo lo he repetido en todas partes,
que el sistema no se preocupó por adoctrinarnos, si se quiere el tema, por socializarnos, por hacernos entender que vamos a tener un cambio de vida, que vamos a tener un cambio en nuestras condiciones de vida, así como cuando a usted le cambian la cama de su alcoba y a usted no le dicen, cuando usted llega y se va a acostar, resulta que se cae, porque tiene mentalmente establecido que ya sabe dónde está el sitio de su cama y entra a oscuras y llega. Claro. Pero si a usted le cambian la cama, entonces pelea con su mujer porque no le dijo que le había cambiado la cama. Aquí con el sistema es igual. A nosotros nos cambiaron un sistema que nos recogía a media cuadra de la casa, a una cuadra de la casa, y ahora algunas rutas nos obligan a caminar 3, 4 cuadras, pero es que eso es lo que sucede en cualquier parte del mundo donde uno vaya a tomar sistemas de transporte masivo. No quiero con esto defender la inoperancia en algunas rutas, porque también en estas rutas, tengo que decirlo, hay momentos en que uno tiene que esperar 5 minutos, 10 minutos inclusive, pero no quiere decir eso que es el fin del mundo. Lo que pasa es que los seres humanos somos animales de costumbre, digo yo, y tenemos que identificar cuáles son nuestros recorridos y planear cuando salimos de la casa qué es lo que vamos a hacer. Pero si usted sale a la calle simplemente a ver qué le pasa, créame que va a tener todas las confusiones como le está pasando a la administración de Cali, que ellos no planean, sino que hacen lo del día, y por eso tenemos tantos fracasos. Bien, la Personería de Cali, abriendo otra página, hoy en el Centro Cultural de la ciudad va a presentar un diagnóstico y un informe sobre el estado de la calidad de atención en salud que tenemos en Cali, especialmente lo que está pasando con los adultos mayores, con los discapacitados y con los infantes. El Hospital Universitario del Valle sigue siendo la entidad de salud que más quejas reporta. El 31% de los encuestados, digámoslo, están planteando sus insatisfacciones por mala atención, tanto en urgencias como en el servicio de hospitalización, como en el servicio de atención ambulatoria que tiene este centro asistencial. Pero no se salvan de ello los hospitales como el Carlos Carmona, como el Isaías Duarte Cancino, etcétera, todos los demás entes públicos. Y si nos fuéramos a los privados, pues con seguridad que vamos a encontrar lo mismo. Sigue siendo la salud un dolor de cabeza para Cali, y yo ayer decía aquí a nuestros invitados que el periodista Pedro Medellín, en un artículo que escribió recientemente, decía: Cali es una ciudad precaria. Cali es una ciudad que no tiene planificación y que no tiene en sus gobernantes y en sus líderes una preocupación genuina por resolver los problemas centrales de la convivencia ciudadana, y la salud es uno de ellos. Vea, usted acaba de decir algo que es lapidario. El problema de la salud en Cali especialmente, y podríamos decir que en todas partes del país, arranca y con especial interés en Cali, es porque Cali no es una ciudad planificada. Cali es una ciudad de remiendos. Cali es una ciudad que hemos tenido que cargar, José Alberto, a lo largo de unos 15 años hacia atrás, con unas administraciones que realmente dan grima, administraciones que no han hecho absolutamente nada por la ciudad, aparte de contratar y de llenarse los bolsillos. Pareciese que la condición general de quienes aspiran a la alcaldía y llegan a la alcaldía con un bueno o mal alcalde es sencillamente utilizar a esa persona para hacer posible que la contratación del municipio surta todos los gastos que se hacen para llevar a esa persona al cargo. Esto haga de cuenta como cuando en las procesiones de la Semana Mayor o Semana Santa, pues se juntan familias completas, arman un anda, le colocan el santo y lo llevan en la procesión. Así se nos ha vuelto la campaña a las alcaldías. Cogemos unos personajes que han tenido pues una buena reputación en la ciudad y sencillamente los ponemos como el conejillo de Indias a quien montamos en el anda y lo llevamos en el proceso eleccionario para que se conviertan en alcaldes de la ciudad, sin importarnos la suerte de los caleños. Yo diría que ahí es donde está el gran pecado de la ciudad, y ahí es donde se deriva que las administraciones llegan allá no a pensar cómo le está yendo a la gente en el distrito de Agua Blanca con el sistema de transporte masivo, no a pensar
cómo está la suerte de los hospitales de la ciudad, no a pensar cómo está la red pública, no a pensar que hay muchos enfermos en la ciudad como consecuencia, por ejemplo, del abandono en que queda la ciudad por la falta de prevención. Porque es que, José Alberto, aquí se han dado a la tarea de creer que la prevención es hacer estudios, que la prevención en salud es hacer sencillamente cualquier actividad educativa a la gente. Pero si eso es bueno, lo que no es menos bueno o que tiene que hacer la administración es precisamente, por ejemplo, ahora que se dio esta situación del chikungunya, ¿cómo es posible que la Gobernación del Valle tiene toda una unidad de saneamiento básico dispuesta precisamente a atender a todos los municipios del departamento? Y paralelo a esto, la Secretaría de Salud del municipio también tiene otra unidad de saneamiento básico, que son las que se tendrían que encargar de prevenir. ¿Cómo? Haciendo las fumigaciones masivas para erradicar el mosquito que es el transmisor del dengue, el transmisor del chikungunya y el transmisor o vector de muchas de las enfermedades de transmisión. Por consiguiente, son paños de agua tibia. El tema del hospital departamental que usted lo tocó, hoy está en crisis y ha venido en crisis porque los gobernadores de turno en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali creen que el hospital departamental, por su nombre, es una responsabilidad del departamento del Valle. Cuando opera en el municipio de Cali, es la Secretaría de Salud la que tiene que tener la mayor cantidad de intereses sobre él, es decir, aportes sobre él, pero primero dejamos que eso se acabe. Y de sobremesa, el gobernador, en un ataque de esos de publicidad, le da por nombrar dizque a un científico, le da por darle ese cargo dizque a la Universidad del Valle, que porque la universidad tiene la facultad de salud de la que se beneficia precisamente de ese hospital, y entonces comercializan el hospital porque el famoso científico termina entregando todos los servicios rentables del hospital, como cirugía plástica, como el sistema de facturación, como el SOAT, etcétera, la atención de la salud prepagada, etcétera, a unos particulares, médicos que trabajan allí mismo, profesores de la universidad, etcétera, y entonces se convirtió el hospital departamental en un negocio de unos particulares que a nombre de los científicos creen que tienen la verdad revelada. A propósito de eso, doctor Tascón, permítame, veamos la nota, pedímosle al productor que nos muestre la nota que Pacífico Noticias, el noticiero que se emite en este canal todos los días a la 1:00 p.m, tiene sobre el caso del Hospital Universitario del Valle. Hasta las afueras de la Dirección General del Hospital Universitario del Valle llegan los pacientes que deberían estar en la sala de urgencias de esta institución. Debido al sobrecupo, Adolfo Rebolledo, quien viene desde el municipio nariñense de Bocas de Satinga, se encuentra desde hace 3 días en este pasillo a la espera de la lectura de una radiografía, pero por el caos que allí se vive, no se la han podido hacer. Y hasta el momento prácticamente no me han hecho nada, porque igual, imagínense, la radiografía todavía no me la han leído, la tomaron, pero no me han dado nada, ni pasta, nada, y esto, pues tengo el brazo entumido, adolorido y, mejor dicho, estoy incómodo. Raquel Osorio se encuentra con su tía desde el pasado martes en la sala de urgencias del HV, pero hasta el momento no le han realizado un diagnóstico. Asegura que esta difícil situación tiende a agravarse con el paso de los días. Un poco crítica, deprimente, algunas personas no tienen donde sentarse y para quedarse con el acompañante toca en el piso para poder descansar, para poder pues seguir con los enfermos así, porque no hay otra forma como más acomodarse. Y pues con las enfermeras y los médicos que hay pues hacen lo que pueden. Por su parte, José Gerney Cajicá, secretario general de Sintrospi Clínicas, aseguró que a pesar de que el director de esta institución, Jaime Rubiano, declaró que en este mes solucionaría la situación, la atención a los pacientes se desmejora cada día. Él hace un mes se comprometió con toda la opinión pública a que el servicio de urgencias lo iba a normalizar, y vemos que no ha cumplido el objeto, no ha cumplido lo que él propuso. Los más afectados con el agravamiento de la crisis en el Hospital Universitario del Valle son los pacientes, la gran mayoría de ellos de escasos recursos y provenientes de apartadas zonas de la geografía nacional. Ellos, junto con los trabajadores, le exigen a las autoridades municipales y departamentales que tomen cartas en el asunto y dejen la negligencia frente a la salud de los más pobres.
Ahí tenemos, pues, se ve el drama en vivo y en directo de lo que le pasa a las personas que vienen de Nariño, de Cauca, de Chocó y de municipios del departamento del Valle buscando atención de primer nivel en el hospital universitario y pueden estarse 15 días, un mes allí sin que los atiendan o con una atención muy precaria. Eso, José Alberto, es la triste realidad de un hospital que comúnmente llamado de guerra. Precisamente el hospital departamental es el único centro hospitalario de tercer nivel que le toca atender todos esos casos especialmente violentos que se suceden, no como pasa en el conflicto armado, porque al fin y al cabo los soldados por convenios de las fuerzas militares son llevados a Imbanaco o son llevados a Valle Lili, pero la gente del común y el corriente, los muchachos que se matan allá o se hieren en el distrito de Agua Blanca, en las comunas de Las Laderas, etcétera, esos terminan allá en el hospital departamental, porque es el hospital que precisamente se congestiona por todo lo que está sucediendo. Y a eso agréguele todas las muertes violentas que vienen precisamente de estos municipios del Cauca, estos municipios del Quindío, Risaralda, etcétera, que llega, y del Chocó, que llegan precisamente a Cali, y llegan es porque no son personas afiliadas a ninguna EPS, son SISBEN, son el régimen subsidiado, y entonces el hospital es quien los atiende. Y a eso agréguele también que en Cali los índices de violencia no han bajado, así el señor director de la Policía Metropolitana y el mismo alcalde y la secretaria de gobierno, que parece que viviera en una burbuja, crean que estamos en la ciudad supuestamente menos delincuencial y la ciudad más segura del mundo. Yo creo que ellos todavía no han aterrizado en Cali. Pero fíjese que yo quiero retomar algo que usted decía. Además de que están colapsados los servicios porque pues la infraestructura se sobredimensiona o se colapsa mejor por la sobredimensión de la demanda, también es por las malas prácticas de los funcionarios ejecutivos y de los políticos que manejan el departamento y la ciudad. Privatizar servicios dentro del hospital parece ser que no ha sido una fórmula adecuada y está demostrando cada día que la situación empeora, porque Sintra Hospiclínicas viene hace tiempo denunciando, desde que estaba la anterior gerente del hospital, que se entregaban los servicios más rentables a particulares, y llega Rubiano, científico, como dice usted, de la Universidad del Valle, y hace exactamente lo mismo. Entonces uno dice, ¿dónde está la diferencia? Uno pensaba que si llegaba a la Universidad del Valle iba a llegar una doliente de primer orden porque es un ente universitario, porque tiene su facultad de salud, porque la facultad de salud y el hospital universitario, por eso se llama universitario, han estado de la mano durante muchos años, pero ahora parece ser que este señor gerente maneja esto con criterio simplemente empresarial, como si vendiéramos camisas y pantalones allí. Pues ojalá por lo menos lo manejara con criterio empresarial, José Alberto, y tendríamos, le aseguro a usted, un hospital con una dinámica administrativa buena, y no entregarían los negocios que le producen realmente buenos ingresos al hospital. Es que ¿a quién se le ocurre decir que elimina un poco de quirófanos para colocar unas salas que no han sido rentables y quita, por ejemplo, quirófanos donde se estaban haciendo cirugías permanentemente, sencillamente porque él dice que están subutilizados? Y aparte de eso, el Estado le entrega al hospital departamental los equipos de rayos X y de alta tecnología, y esos equipos son privatizados automáticamente, es decir, se los entregan a unos particulares. Que entre otros ese privado es el que hace 3 días le tomó la radiografía al personaje que vimos allí en la nota y no se la ha leído. Es para que se fije. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, eso no se puede negar, es una desadministración. ¿Y todo por qué? Porque le vendieron la idea precisamente los directivos de la Universidad del Valle, que entre otras son personas que se han dedicado también a eso, a obtener recursos de cualquier forma para los beneficios de la universidad, y entonces se encontraron en el hospital departamental un filón en el que no solamente van sus médicos, sino que van también sus estudiantes, pero también han montado
precisamente con todos esos docentes de la Universidad del Valle, pues estos negocios que desafortunadamente no le están rentando al hospital departamental. Es decir, le dejaron el hueso y se quedaron con la carne. Porque, fíjese usted, José Alberto, la pregunta más tonta que uno puede hacerse es, bueno, ¿y por qué no han privatizado el servicio de urgencias? ¿Por qué no le han echado mano a eso? ¿O por qué no le han echado mano, por ejemplo, a la hospitalización del régimen subsidiado? Porque ese es el huesito. Claro, porque es que ahí no hay la rentabilidad que produce cirugía plástica, ahí no hay lo que produce cardiología, ahí no hay lo que produce la prepagada, ahí no hay lo que produce oncología, etcétera. Entonces uno lo que se pregunta es, verdaderamente estos personajes que se están nombrando, porque es que yo sigo repitiendo, el gobernador del Valle cayó en una celada donde le hicieron creer, no sé si por su nivel el gobernador de desconocimiento, que esas personas científicas pueden ser unos excelentes oncólogos y pueden haber administrado en la universidad, en la clínica del Valle del Lili, unas áreas o inclusive la misma clínica, porque es que cuando uno toca con guitarra no es lo mismo que tocar con violín. Y resulta que allí el señor lógicamente llegó a una universidad donde supuestamente tenía capital a por doquier, porque allá todo es privado, allá a nadie le prestan un servicio si no lo paga, y llega a un hospital donde creía que todavía estaba por allá y comienza sencillamente a abroquelarse con una serie de personas y terminan prácticamente desmantelando el hospital. La crisis de esto es la que uno no entiende, el señor gobernador de los vallecaucanos, cómo carambas no ha podido detectarla él, cómo el secretario de salud que hace parte de la junta directiva del hospital no han podido ver todo esto que está sucediéndole al interior. Estas notas son dicientes, pero el gobernador se vuelve indolente, el secretario de la salud se vuelve un chaquiro, sordo, mudo, y eso es terrible. Cuando en un hospital del nivel del hospital departamental lo estamos desvencijando, pareciese, José Alberto, que va a pasar lo mismo con el hospital departamental que lo que pasó con la clínica del Seguro Social, precisamente que con la terminación del seguro la van deteriorando y se la entregan a un privado, como pasó pues con sí la clínica del Seguro Social con Confenalco, pues el hospital andan detrás de él, sí, también esas mismas personas. Sí que buena esa alusión, oportuna esa alusión que usted hace, porque quienes fuimos beneficiarios del Seguro Social, yo siempre lo he dicho, los hijos que de los que soy padre nacieron en el Seguro Social, allá en la clínica Rafael Uribe, y tengo que decirles que la atención no tenía queja, era una atención que no graduaba por clases sociales, que no graduaba si usted era empleado normal, obrero normal o ejecutivo normal. Allí se atendía con una alta dosis de dignidad a los pacientes. Estoy hablando de los años 80 del siglo pasado, y en un momento determinado esa clínica Rafael Uribe terminó en una espiral descendente de deterioro terrible, de desprestigio, hasta que terminó en manos de una caja de compensación familiar que es privada y que, entre otras, no ha estado exenta de escándalos en el último tiempo. Y ahora el Hospital Universitario del Valle no falta más, sino que termine en manos de la Universidad San Martín, por ejemplo. Que ahí para allá sí, vamos. Pues sería la tapa del Congo, de pronto por congraciarse con alguien de la política o con alguien que sencillamente propone o hace propuestas indecentes. Porque, porque este tema de las universidades tampoco es exento de la corruptela. No, mire, la Universidad del Pacífico, que le acaban de abrir investigación también, en sede de Buenaventura. Y esta universidad que salió en Bogotá precisamente y que tenía sedes acá en Cali, también investigada y condenada, inclusive los expropiaron de eso y ahora la tiene intervenida. Correcto. La superintendencia. Pero le dejo terminar, José Alberto. Es que lo triste de todo esto es pensar uno, así como usted está haciendo el referente de las gentes que atendían en el Seguro Social, que hoy han tenido que sumarse al calvario de las EPS, porque es que le toca a uno. Yo también fui beneficiario del Seguro Social y uno de mis hijos nació en esa clínica. Y uno sabe que allí, pues por lo menos había una atención que era buena, y cuando ya uno estaba hospitalizado las atenciones eran buenas. De pronto las urgencias han sido el dolor de cabeza, pero hoy, como están las cosas, haga usted un hipotético caso de qué le pasaría a todos estos usuarios que son del régimen subsidiado,
que los atiende el hospital departamental, si a este hospital departamental lo privatizan, pues créame que la desgracia del departamento crecería de tal manera que serían muchos más los que se mueren ahí, en la antesala del hospital departamental, porque no los atenderían en razón a que se privatizan. Correcto. Demos una vuelta de página y hablemos de otra faceta de la salud, pero ahora unida generalmente a la vanidad de las personas, en este caso de las mujeres, y a la irresponsabilidad de los oferentes de servicios de salud. En este momentico hay una menor de 17 años que está en cuidados delicados porque le aplicaron unos biopolímeros en sus glúteos y se ha infectado. Este drama ya lleva 15 días, es una niña de 17 años de edad que sin permiso de sus padres fue atendida en un supuesto centro de estética de Ciudad 2000, en el sur de la ciudad, y hoy está internada en una clínica aquí en Cali, esperando qué pueden hacer para retirarle los biopolímeros de su cuerpo para que no vaya a tener un colapso fatal, que es desgraciadamente a lo que puede llegar este tipo de hechos. Hace 2 meses, hace un año, en este mismo mes, una mujer de 30 y tantos años se hizo una lipotomía y también se infectó. Fue un spa del barrio El Limonar el que le hizo eso, y llegó a la clínica Rey David, muy cerquita donde estamos nosotros, sin signos vitales, y nadie asume responsabilidad, ni la Secretaría de Salud Municipal, ni el Ministerio, ni la Superintendencia de Salud. Nadie dice nada frente a este tipo de hechos, y lo más grave es, ya está demostrado que muchos de esos productos que se le colocan a las mujeres y a las personas, hasta cemento hay cera, hay aceite, es decir, son sustancias absolutamente antinaturales para el organismo que terminan envenenándolo y colapsándolo. Es grave porque yo me acuerdo, usted seguramente se acuerda cuando usted conquistaba y cortejaba a las niñas a los 15, 17 años, en su época de juventud, nunca se le ocurría ni a la niña pensar que su cuerpo tenía que ser 90, 60, 90, ni a uno como hombre pensar que esas muchachitas debían tener cuerpo de 90, 60, 90, y menos que tuvieran que irse a hacer procedimientos invasivos. Y hoy día pareciera ser que la fiesta de 15 años fue reemplazada porque los padres les regalen a las niñas el bono de 1.500.000 para que se vayan a poner senos, para que se vayan a arreglar glúteos, para que se vayan a arreglar cintura cuando apenas están en proceso de formación. Pues José Alberto, volvemos, como decía Serpa, vuelve la mula al trigo. Pues precisamente es que este es un país donde uno no se cansa de ver que pareciese como unos esnovistas. Y como todo nos llega a través del mercadeo y todo lo vemos simplemente como una moda, pues todos sabemos que en Colombia el narcotráfico se convirtió en un impulsor acelerado de todos esos procesos quirúrgicos, y de ahí que salieron películas y han salido telenovelas como la de Sin Tetas No Hay Paraíso, salieron películas como por ejemplo las de Pablo o El Capo y todas estas cosas, donde allí parte de la temática radica en eso, cómo las niñas, para estar in y para ser más atractivas, pues tienen que acudir precisamente a este mundo de la cirugía, independiente de comercializar su cuerpo. Y ni hablar, José Alberto, que usted va a una fiesta y lo primero que usted encuentra es a las mujeres como tratando de mostrar sus atributos y en especial las cirugías por las cuales pasaron, pues usando lógicamente vestimentas que muestran pues todos esos procesos. Y se acuñó una frase: no hay mujeres feas sino mujeres pobres. Eso le refleja cómo, sin decir que no es válido, claro, pues esa es una decisión que toma cada persona, pero le hago este referente es porque muchas de nuestras muchachitas y muchas de nuestras jóvenes
terminaron precisamente entregando su cuerpo a cambio de una cirugía o a cambio de cualquier procedimiento quirúrgico como de los que estamos hablando, para embellecerse. Pero eso lógicamente ha traído degradaciones como las que usted plantea y las que vemos en las imágenes. Pues muchas mujeres que no tienen esos recursos, fíjese usted, y que pertenecen lamentablemente a unos extractos donde no es posible pagar 8, 10, 15 millones de pesos en una cirugía, pues acuden a estas clínicas de garaje comúnmente llamadas, que son consultorios de inexpertos, porque son sencillamente personas que de pronto sirvieron para ayudar como auxiliares en esas clínicas y salieron y montaron en las casas o en cualquier sector comercial un local donde le ponen un título rimbombante, pues alusivo a este tipo de procedimientos, y sucede lo que usted ha comentado. Inescrupulosamente estas personas que no saben de las consecuencias de un químico, que no saben de las consecuencias de un polímero, que no saben de las consecuencias inclusive de cómo engañar a esa persona para abaratar los costos y ganar unas grandes utilidades. He visto por ahí que inclusive aceite de cocina le han inyectado a estas personas. Y peor, uno ve ya a matronas, pues personas que uno conoció de jóvenes y han hecho todo este tipo de procedimientos colocándose boto y todas estas cosas en su cara, y hoy uno las ve totalmente deformadas, José Alberto. Es decir, no hay siquiera la precaución por aceptar que los seres humanos tenemos un procedimiento en la vida y tenemos todas unas etapas de la vida que terminan precisamente volviéndonos adultos mayores, etapa en que tenemos que vivir más espiritualmente que exteriormente, porque es ahí donde está la luz de los años. No es en los procedimientos quirúrgicos que se hace una señora de 60 años para pretender aparentar lo que ya su juventud le dejó. Pero eso es respetable y yo no voy a entrar en las discusiones de si es bueno o es malo para las mujeres. Lo condenable aquí es que esa demanda y esa necesidad abundante de las mujeres, a veces irresponsablemente, porque es que creen que hacerse un procedimiento de estos no tiene riesgos. Y mire todo lo que estamos viendo. Esta semana pasada, creo que, y usted lo está comentando, hay una niña que inclusive está en cuidados intensivos porque le colocaron este tipo de sustancias en sus glúteos y hoy está al borde de la muerte porque se infectó totalmente. Así han pasado muchos casos y así se han muerto. Una de las preguntas que uno hace es, José Alberto, porque hay que buscar son las causas, ya no las consecuencias son la muerte, la consecuencia es quedarse lisiadas, perder sus rostros o quedar peores de lo que estaban antes, sino las causas de ello, aparte de cómo está funcionando, es por qué se permiten este tipo de procedimientos en sitios donde realmente no están autorizados y dónde están las secretarías de salud para hacerle seguimiento a todas estas clínicas, a todas estas consultorios y demás, que generan lo único como consecuente es la pérdida de vidas de muchos colombianos y colombianas que usando estos procedimientos, pues lamentablemente lo único que traen es desgracias a las familias colombianas. Así es, y a uno le llama la atención que la Secretaría de Salud tiene funcionarios que van a empresas, a veces no precisamente con intenciones de garantizar la salud y la higiene de los alimentos y de los medicamentos que se procesan, sino buscando a veces otro tipo de cosas, platas y demás. Entonces uno dice, ¿y cómo no hacen brigadas permanentes para estar detectando en todos los barrios de la ciudad dónde están estos mal llamados centros de estética, spas, y que están convirtiéndose en clínicas sin tener autorización para hacer clínicas, para hacer intervenciones quirúrgicas? Pero allí, a esos centros, van personas de todos los estratos sociales y sería facilísimo detectarlos si es que se tuviera la voluntad pública y política de hacerlo, pero pareciera que no interesa. Doy otra vuelta de página, doctor Tascón, y le quiero pedir que hagamos una reflexión sobre la última encuesta JPG de investigación de mercados que hizo en estos días sobre cómo están las apuestas para la alcaldía de Cali y para la gobernación. Para la alcaldía de Cali sigue punteando en las encuestas Angelino Garzón
con el 28.8%, ha caído cerca de 3 puntos con respecto a la última intención de voto que se había marcado en 31.5%. Roberto Ortiz se mantiene subiendo o se mantiene donde ha estado en 20.9%, Germán Villegas 8.1% y Maurice Armitage 5.4%, que serían, digámoslo, los candidatos más representativos. Está también Carlos Andrés Clavijo, que creo que está como un 6, un 7%. 7%. Carlos José Holguín tiene un 1%. Michel Maya tiene un 1%. ¿Cómo se llama? El del Polo. Wilson Arias tiene como un 3%. Es decir, la disputa pareciera que está entre Angelino, Roberto Ortiz, Germán Villegas, Clavijo y Maurice Armitage. Muy lejos Clavijo, Villegas, Clavijo y Maurice Armitage de Roberto Ortiz y Angelino Garzón. ¿Usted cómo ve eso? Pues a mí me parece, José Alberto, que la situación que se está dando en este momento en Cali, pues es el resultado de la falta de liderazgo. ¿Usted considera que en Cali todavía estemos pensando, mi querido José Alberto, en que los destinos de la ciudad los puede manejar el expresidente Angelino Garzón, que tuvo una situación de salud bastante deplorable, como fue su derrame, su parálisis? ¿Usted cree que puede ser posible que una persona que ya ha pasado inclusive la edad de retiro forzoso pueda manejar la ciudad en condiciones normales, cuando es una persona que yo diría está incapacitada físicamente? Mentalmente no me vengan a decir que está en las condiciones plenas de una persona de 30 años. Eso no lo creo yo. Y con el respeto que me merece el señor Angelino Garzón, yo no puedo aceptar que la ciudad vaya a ser manejada por una persona que realmente poco es lo que ha vivido en Cali. Cuando fue gobernador fue incumplido. Dejó al gobierno departamental o al departamento del Valle en crisis. Ahí estamos pagando más de 40.000 millones por una decisión mal tomada, o no mal tomada, sino no aceptada, creyendo que con una marcha podía cambiar un fallo judicial, y una deuda que valía entre 15 y 20.000 millones nos costó 45.000 millones con los intereses y demás, y ahí el departamento todavía está pagándola. Viene la decisión que tomó con Dimerco, cuando la distribución de los licores del Valle del Cauca estaba en manos de unos particulares, y sencillamente creyó que era su finca o que era su negocio y él podía desbaratarlo como diera la gana. Pues tomó una decisión que hoy tiene a la industria de licores a portas de perder esa demanda y tener que pagar casi 40.000 millones de pesos por esa demanda. La clase política se queja permanentemente de ser una persona incumplida, además, porque invita a que lo acompañen a votar y cuando ya llega a los cargos públicos se le olvidan sus amigos. Entonces una persona que tiene ese tipo de memoria malintencionada o frágil, para mí no puede ser una persona que administre la ciudad. Y en relación con los otros candidatos, pues hombre, yo no sé si las encuestas realmente están reflejando la realidad de lo que Cali necesita, pero yo sí me encuentro muy preocupado, porque es que yo trato de escuchar a cada uno de los candidatos, incluido el del Partido Liberal, o los dos del Partido Liberal que ofician como precandidatos, y yo todavía me estoy preguntando ¿cómo es que estas personas van a solucionar el problema del sistema de transporte masivo en Cali? ¿Cómo es que van a solucionar el problema de la movilidad? ¿Cómo es que van a solucionar el problema de la inseguridad de la ciudad? ¿Cómo es que vamos a solucionar el problema de los servicios públicos? Van a llegar a la administración a vender lo poco que le queda a la ciudad, como son las empresas municipales de Cali, a vender el sistema de alumbrado, a financiar el cable para regalárselo a otras personas, a entregar el servicio de teléfonos, a entregar el servicio de acueducto y alcantarillado, la energía, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que nos está quedando a los caleños? ¿Cuáles son los problemas de salud? José Alberto, es que estamos en unas decisiones muy complicadas y yo veo, se lo digo con todo pesar, que el señor Hermitage y otros candidatos creen que la solución de Cali es llevarle un mercado, llevarle unas muletas, llevar
una fiesta a uno de los barrios, etcétera. Yo no veo a alguien que haya hecho un programa integral para sacar la ciudad de este lastre y de este colapso que está. Pero venga, yo aprovecho que usted está muy ligado a la dirección departamental del Partido Liberal y a la municipal para preguntarle, ¿por qué si Roberto Ortiz desde el principio ha venido marcando, punteando en las encuestas por el Partido Liberal no se ha decidido a darle el aval a él? Porque es que no ha bajado en las encuestas. Y los demás candidatos, Pinilla, Clavijo, Miguel Ángel Arias y John William Garzón, nunca pasaron de esa franja del 7%, y este señor comenzó en el 15% y ya va en el 21%. Entonces uno diría, es de bulto la diferencia. Si a este señor lo arropara la dirección liberal, posiblemente montarían una propuesta programática muy interesante para que el Partido Liberal dispute realmente la alcaldía de Cali, pero todo indica que la alcaldía de Cali va a terminar en manos del partido de la U o de un movimiento cívico-político independiente como el de Armitage o algo así, porque el Partido Liberal no está dando señales claras a la comunidad, que sigue pensando que este señor Roberto Ortiz es el que debiera puntear como candidato a la alcaldía. José Alberto, en mi pueblo dicen que lo que mal comienza, mal termina. Uno tiene que entender, y se lo digo en mi condición de liberal y de codirector del partido, porque lo voy a expresar de esa manera. Cuando esto comenzó, yo se lo propuse al senador Delgado, que en ese entonces era copresidente del partido. No funcionaban lo que son los comités de acción política que hoy funcionan en el directorio departamental y que se cayeron a propósito con el fallo del Consejo de Estado en el día de ayer. Funcionaban los directorios municipales y departamentales. Ahí propuse yo en ese entonces, porque era tesorero en esa ocasión de la colectividad, que creáramos unas reglas del juego para identificar los compromisos y cuáles eran los deberes y obligaciones de los candidatos que se presentaran a aspirar por la alcaldía de la ciudad de Cali. Eso en un principio tuvo recibo, pero hay una cosa que es muy triste en esta sociedad, a veces chiquitera, puedo decirle, y es que cuando alguien de las bases hace una propuesta, por más buena que sea, no es oída porque no la hizo el senador, o porque no la hizo el representante a la Cámara, o porque no la hizo cualquier cacao de la ciudad, y entonces se desechan, y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso. Como no establecimos unas reglas del juego claras, y no definimos que íbamos a aplicar los procedimientos que el Partido Liberal da para la escogencia de candidatos, hoy nos estamos lamentando de no tomar una decisión, buena, regular o mala, en cabeza del señor Ortiz, o en cabeza del señor Clavijo, o en anteriores oportunidades para el señor Pinilla, o quien fuera, porque no definimos en un principio, José Alberto, las reglas de juego para la escogencia. El Partido Liberal ofrecía 3 mecanismos: la consulta interna, el consenso y los sondeos de opinión. Pues no hicimos consulta interna porque supuestamente nos dio temor a todos, tanto a los candidatos como al mismo partido, porque creíamos que nos infiltraban la consulta. No hicimos consenso porque los candidatos no tienen voluntad para aceptar que primero está el partido antes que los intereses personales y particulares, y allí lo que yo he visto es eso, un dominio de los intereses de los candidatos y de toda la gente que está en su alrededor, porque consideran, como se lo dije hace un rato, que la alcaldía es un botín, o que la gobernación es un botín al que hay que llegar, y hay que llegar a como dé lugar, y entonces no se acepta absolutamente nada de la realidad que se está viviendo, como es pues eso de los sondeos de opinión, que si son bien hechos, se lo digo con toda franqueza, si son bien hechos deberían haberse tomado en cuenta. Y tercero, como no se llega al consenso, que es el mecanismo que más une a los partidos, pues hay que llegar al último, que es exactamente los sondeos de opinión, pero la Dirección Nacional no ha tenido el coraje, ni la valentía, ni el valor civil, estando el senador Delgado del Valle del Cauca ya, para haber dicho, si este es el mecanismo, la Dirección Nacional que pague una consulta en la que, una encuesta en la que cada uno de los candidatos pueda tener un auditor en ella para garantizar que los sondeos de opinión que se van a hacer son válidos y bien hechos de acuerdo a una ficha que se elabora previamente para hacer la encuesta, y del resultado de ella haber tomado una decisión, no dentro de un mes o tal cosa, no, haberla tomado hace 2 o 3 meses atrás, porque allí es donde están las
veleidades del partido, y lo confieso de esa manera porque yo soy liberal. A mí me molesta que realmente primen los intereses personales y particulares antes que los intereses generales de la gente del partido. Yo no sé si lo voy a poner en calzas prietas a usted como codirector del partido, pero si a usted le tocara participar en la decisión hoy entre Roberto Ortiz y Clavijo, ¿usted por cuál de los dos candidatos iría y cuál es la razón? Yo optaría por sentar a los dos candidatos que quedan del partido, Clavijo y Ortiz, y decirles: ustedes dos van a vigilar y vamos a hacer una encuesta oficial del partido, no de un medio de comunicación, no de nada, no, del partido, contratada por el partido, y que el que salga con a favor, unas condiciones, y quien la gane, ese es el que tiene el aval. No me pondría con más remedios ni nada de esas cosas, no. Bueno. Y que se sometan los candidatos previamente a cumplir con esas reglas, porque si no los favorece, no aceptaría que se fueran. Y si se van, abrirles inmediatamente un proceso disciplinario, y si es del caso, expulsarlos del partido. Porque usted acepta que, como están las apuestas hoy, si a Angelino no se le logra hacer esa acción de restitución, él seguramente va a ser el candidato del partido de la U para la alcaldía, y muy seguramente Dilian Francisca va a ser la candidata para la gobernación. Ella está punteando con el 37.5% frente al 17% de Homero, que es el candidato del Partido Liberal. O sea, todos los caminos conducen a que el Partido Liberal se va a quedar sin alternativa para la alcaldía y para la gobernación. Y ustedes estarían cumpliendo bastantes años o bastantes periodos electorales de gobierno sin presencia en el poder político municipal. Estaríamos juntando casi 25 o 30 años sin poder municipal ni departamental, precisamente por eso, porque ha faltado decisión, porque la dirigencia política del Valle, de mi partido, y lo digo así de esa manera, yo no sé en los demás partidos, pero creo que pasa lo mismo, pero en mi partido la dirigencia política ha sido inferior al compromiso. Han pensado más en ellos, han pensado más en su familia, han pensado más en sus intereses que en los intereses de la colectividad. Y ahí es donde desafortunadamente, José Alberto, la colectividad que la formamos nosotros, nos ha faltado también perrenque para habernos mostrado como un partido sólido en las bases, que le hubiera dicho a esta dirigencia del partido en el Valle: no les aceptamos más ese tipo de componendas y compromisos, porque se lo quiero decir, yo no comparto que dirigentes del Partido Liberal hagan la postura del mico. Ponen un hijo en otro partido y ellos se ponen en el Partido Liberal. ¿A quién se refiere? Por ejemplo, el doctor Arroyave, la doctora Nancy Denise, el doctor... ¿quién más se me ocurre de los que están ahora allí? Pero lo han hecho. Eso no es un secreto, es público. Y desafortunadamente, yo creo que dentro de la ética del partido tiene que hacerse eso. Le he exigido yo, como director del partido, a la directora del Tribunal de Ética del partido, que apliquen las medidas, porque yo no puedo concebir que una persona que es directiva del Partido Liberal, que es congresista del Partido Liberal, pueda estar auspiciando a su hijo en otro partido con el cuentico tan tonto y bobo de decir es que él tiene allá su cauda política, cuando nosotros sabemos que en la misma casa se reúnen a veces a la misma hora los congresistas y quienes aspiran en otros partidos como son concejales. Pero usted acepta que este fenómeno, que siempre ha ocurrido, pero de manera descarada y desvergonzada, tomó forma en el periodo presidencial anterior, cuando el Partido Liberal, inspirado en un presidente liberal, porque Álvaro Uribe Vélez llegó como presidente liberal, y en todo caso venía de ser un dirigente que había sido gobernador liberal y había sido siempre representante del Partido Liberal, y él fue el que promovió que se creara el Partido de la U, y con él y todo ese grupo de políticos que estaban enardecidos con el poder crearon un cambio radical, y entonces el Partido Liberal, que era una estructura orgánica, terminó siendo una cocha de retazos con el Partido de la U y con Cambio Radical. Pero no deje uno de los atributos de Uribe por fuera. Con él nació también la parapolítica en Colombia. Bueno, sí, pero es que la cárcel a más de uno. Yo estoy hablando de que el Partido Liberal se dejó dividir por un propio miembro que había sido dignatario de él. Claro, pero es que los dedos de la mano todos no son iguales, José Alberto, y usted sabe que en las familias, con mayor razón, hay gentes que no les gusta el beneplácito ni la sombrilla del padre y se van a experimentar a otros lados. A mí me parece que Álvaro Uribe fue un miembro del Partido Liberal, a él le demos la famosa Ley 100, entre otras, ¿no? Bueno, de todas maneras... Pero
terminó yéndose, y si alguien sirvió de martillo en el yunque fue precisamente Álvaro Uribe, porque trató de exterminar al partido en sus 2 años en sus 2 periodos de gobierno. Sin embargo, el partido se superó, hoy somos una fuerza importante, hemos crecido, y le quiero decir, es el único partido que ha podido lograr que estén ya llenas todas las curules para consejos, asambleas y alcaldías y gobernaciones en el Valle del Cauca, por ejemplo, y en el país. Podríamos decir con orgullo que tenemos ya totalmente copadas las listas, es más, sobrepasadas, donde vamos a tener que hacer pues reacomodamientos y sensibilizar a la gente para que renuncien, algunos porque no tienen capacidad de llegada, pero en favor del partido, aliándose o uniéndose con otros miembros de todas maneras, y con este comentario cerramos. A nosotros nos llegan comentarios de personas enteradas que dicen que a Roberto Ortiz se le está aplicando un criterio de clase y que la dirección del Partido Liberal no ve con buenos ojos que Roberto Ortiz, y ojo que no tengo ningún interés de parte con Roberto Ortiz, no se le quiere dar el aval porque se considera que es una persona que no pertenece a esa clase política, que no tiene un nivel académico, intelectual, profesional que se estima debiera tener, y además porque tiene tanta plata que no necesita acuerdos políticos con otros grupos que después quedarían huérfanos del poder. Esos son los comentarios que llegan aquí. Y pueden ser eso razones, al fin y al cabo el pueblo es la voz de Dios y al pueblo hay que obedecer. Muy bien. Amables televidentes, se nos acabó el tiempo. Este es un programa que es aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz y oportuna. Ejerza su ciudadanía, cuide su ciudad, cuide su región, cuide su país. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.